Muy buen compañeros, muy buenos días, compañeros y compañeras que están en esta sala de sesiones de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP en nuestro local central, la Casa Sindical licenciado Mario Alberto Blancovado. Muy buenos días a todas las personas que se han conectado o se van a conectar en esta importante mañana de miércoles 30 de noviembre del 2022. Y hoy pues nos engalanamos, nos llena de regocijo. Es para nosotros una gran satisfacción tener en esta sala al estimado y respetado compañero, hoy doctor en Derecho, Mauricio Castro Méndez, quien es también un luchador, ha estado con esta organización durante muchos años y hoy está en la academia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Él no me lo pidió, pero yo sí lo voy a señalar. El próximo jueves 8 de diciembre, se va a presentar en Costa Rica el libro que le permitió al compañero Mauricio obtener su tesis doctoral por la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina, libro que se llama Legitimación, Conflicto y Disciplinamiento Laboral, Modelos Iberoamericanos de Representación Colectiva. Esta presentación la hará el compañero y sus amistades y sus discípulos en un ambiente distendido en un local que se llama el Lobo Mestizo, ubicado en San José, en Avenida 2 y Calle 13, casi al costado de la Plaza de la Democracia. El libro del compañero Mauricio, su tesis doctoral, será comentado por una persona muy conocida y muy estimada por la ANEP, Sandra Cartín Herrera, y también será comentado por un caballero que estuvo muchos años en la OIT, también conocido por la ANEP, que se llama Óscar Valverde, ¿verdad? Ambos harán los comentarios del libro, entonces quedan cordialmente invitados e invitadas a esta tesis doctoral. Lo que vamos a tratar hoy es pues el tema de la Ley Marco de Empleo Público, ley que sabemos se tiene pretendido que entre en vigencia el día 9 de marzo del 2023, una ley que esta organización ANEP ha combatido fieramente desde sus inicios, desde que se gestó, sobre todo en su parte política más candente, que fue en la nefasta administración Alvarado Quesada, que recientemente terminó. Es importante para toda la membresía de ANEP que está sintonizado, que va a estar sintonizado o va a estar en conexión, que esta organización mostró una enorme seriedad de cara a ese proyecto. Hicimos 2 o 3 documentos para las respectivas comisiones legislativas de gran elaboración, entre otros un distinguido jurista, amigo de Mauricio, el doctor Esteban Calvo Rodríguez, y pese a la inversión que hizo la organización en intelecto, los documentos de la ANEP fueron archivados, ¿verdad? Fueron archivados. Una de esas personas políticas que se encargó de mutilar cualquier aporte obrero de calidad a la Ley Marco de Empleo Público, lamentablemente hoy preside una institución pública y no sabemos ni cómo llegó esa persona a esa institución pública, ¿verdad? Quiero decirles también que, como ya muchos lo saben, esta organización ha contratado los servicios profesionales en materia de litigio internacional del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, IRESO,
que dirige otro jurista costarricense, el doctor Víctor Rodríguez Recia, que es una posibilidad que la ANEP ha considerado para toda su afiliación, que si lamentablemente entra en vigencia esta ley, ¿cómo podríamos defendernos de sus nefastos efectos en las condiciones económicas, salariales, de dignidad laboral de todas las personas trabajadoras del sector público que va a afectar esta ley, ¿verdad? Entonces, toda nuestra membresía puede estar segura de que estamos haciendo lo mejor, buscando lo mejor para una defensa realmente de calidad ante esta nefasta ley que muchos consideran la más grande aberración jurídica de los últimos tiempos que se ha dado en Costa Rica, y una ley que tiene un alto contenido ideológico, porque es una ley que pretende volarse piedras angulares de la Constitución Política de 1949, como se encargaron de demostrarlo muchos especialistas, entre ellos el doctor Mauricio Castro Méndez, en su tramitación, ¿verdad? En su tramitación. Entonces, aprovechemos estos valiosísimos minutos que don Mauricio nos regala, con el amplio conocimiento que él tiene en esta materia, que él es reconocido como uno, si no el más, uno de los mejores especialistas en derecho laboral costarricense de la actualidad, y él también se alegra mucho de haber sido discípulo de Mario Alberto Blanco Vado, ¿verdad? Que fue también otro insigne laboralista que pasó por esta organización. Es libre totalmente lo que don Mauricio va a exponer. ANEP y él hemos decidido que esto lo aproveche todas las organizaciones sindicales, todas las personas bien intencionadas, incluso hasta los enemigos del empleo público. A lo mejor alguno de ellos está conectado por ahí, ¿verdad? Y entonces también pues le damos la cordial bienvenida a esta transmisión de la ANEP. Así que Mauricio, muchísimas gracias. Vamos a celebrar con un aplauso a los que estamos aquí, que Mauricio esté aquí, ¿verdad? Y ahora sí, el micrófono es suyo. O yo no sé si lo van a conectar aquí, el micrófono. Sí, usted lo pone. Ok. Listo. Bueno, muchas gracias Albino, y muchas gracias compañeras y compañeros. Para mí es realmente un gusto pues estar aquí en ANEP, ¿verdad? Organización en la que básicamente yo me formé en términos sindicales, ¿verdad? Y donde tengo muchísimas amistades y muchísimo cariño, ¿verdad? Como les decía Albino, yo trabajo a tiempo completo con la Universidad de Costa Rica, y en ese marco el Consejo Universitario nos pidió a la Facultad de Derecho elaborar un dictamen sobre la Ley Marco de Empleo Público, tal y como fue aprobada. Ya habíamos elaborado uno previo, digamos, en la tramitación, pero nos pidió, ya habiéndose aprobado, aunque no ha entrado en vigencia, que elaboráramos un dictamen. Entonces, se creó una comisión liderada por el docente Miguel Román, con la compañera docente también Cristina Víquez, con la compañera docente Karen Carvajal, y por este servidor de ustedes. Y en ese sentido elaboramos un dictamen que se ha hecho público, que es disponible, está a la mano de cualquier persona que lo requiera, y básicamente lo que yo voy a hacer es exponer las conclusiones fundamentales a las que llegamos en ese dictamen, donde sentimos que hay algunas cosas, digamos, novedosas, si se quiere, en términos del abordaje de esta ley aprobada, que puede dar muchas pistas de por dónde caminar, ¿ok?
Bueno, entonces, sin más, vamos a ver. Cuando uno habla de la ley marco de empleo público, lo primero que hay que saber, como cualquier ley, digamos, pero esta en particular, es que una cosa es cómo entra la ley a la Asamblea Legislativa y otra cosa es cómo sale, ¿verdad? Entonces, la ley, el proyecto de ley, tenía objetivos muy potentes, muy fuertes. Y cuando terminó saliendo de la Asamblea Legislativa, esos objetivos habría que decir que no se alcanzaron plenamente, aunque sí se generó una normativa con bastantes problemas. Entonces, si me lo permiten, yo voy a tratar de explicar qué era lo que quería la ley y cómo pensaba lograrlo, ¿verdad? Y qué fue lo que sucedió finalmente. Esta ley de marco de empleo público, que de alguna manera no es novedosa, ya se había intentado en otros momentos, ¿verdad? En los momentos más conservadores, más neoliberales, si se quiere, ¿verdad? Ok, listo. Continuamos. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, les decía que la ley marco de empleo público tenía dos objetivos fundamentales. El primer objetivo era que el Poder Ejecutivo, es decir, Casa Presidencial, Zapote, recuperara el poder de todo el aparato administrativo, eso nos hubiera llevado a la situación previa a 1949. Es decir, antes de la Constitución de 1949, el Poder Ejecutivo básicamente lo controlaba todo lo controlaba, ¿verdad? Y eso generó, a través de la historia, por muchas décadas, enormes problemas de corrupción, problemas de manejo clientelar del empleo público, una serie de problemas y disfuncionalidades muy importantes. Entonces, ¿qué era qué es lo que hizo la Constitución Política? La Constitución Política de 1949 lo que dijo es: esa concentración de poder es inadecuada. Es inadecuada, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros necesitamos democratizar el poder, ¿verdad? Dividirlo. ¿Cómo se hizo? Ya había habido una primera avanzada en 1941, 42, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se le había dado una autonomía particular frente al Poder Ejecutivo, y otro tanto se hizo en la Constitución de 1949. Es decir, en la Constitución de 1949 se dijo: las municipalidades, las instituciones autónomas, la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades públicas y, por supuesto, los poderes de la República tienen que estar completamente separados del manejo político de Casa Presidencial. Y eso se hizo por grados, ¿verdad? Es decir, los niveles superiores de autonomía los tienen, por ejemplo, las universidades públicas. Y eso tiene una razón de ser, que no es exclusiva de Costa Rica. Las universidades públicas piensen que son, de alguna manera, una conciencia crítica de un país, de cualquier país. Es decir, pueden hacer análisis técnicos con mucho rigor y decir lo que tengan que decir con libertad de cátedra, criticar lo que tengan que decir, y eso no le cae muy bien al poder. ¿Verdad? Entonces, desde la reforma de Córdoba en Argentina, ¿verdad? Hace muchísimos años y demás, se dotó de una coraza, ¿no? Es la creación de un ministerio de planificación como rector de todo el empleo público, incluyendo todas esas instituciones que no deberían estar bajo el control de un ministerio, es decir, del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y el accionar del Ministerio de Planificación en yunta o en mancuerna con el Ministerio de Hacienda. Es decir, todo, las municipalidades, las universidades, todo, ¿verdad?, iba a estar controlado por el Ministerio de Planificación y por el Ministerio de Hacienda. Es decir, eso violaba abiertamente la Constitución Política de 1949.
Ahora, en términos de control e imposición de las condiciones de trabajo, ¿qué fue lo que se hizo? ¿O qué era lo que se planteaba? Se planteó este pool de medidas. Se dijo, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que aprender de lo que había pasado ya en la década de los 90. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, en la década de los 90, otro gobierno neoliberal, en aquella época del doctor Rafael Ángel Calderón Fournier, estaba don Jorge Guardia en el Banco Central, don Telmo Vargas en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué fue lo que se hizo? Congelar salarios. Pero resulta ser que había instrumentos, en aquella época los laudos arbitrales, porque en ese momento estaban prohibidas las convenciones colectivas de trabajo, salvo en algunos pequeños sectores. Prohibida la convención colectiva, se acudió a los laudos arbitrales, es decir, a procesos de resolución de conflictos colectivos que terminaban con un instrumento parecido a una convención colectiva de trabajo. El primero fue en la Caja Costarricense del Seguro Social y luego vinieron muchos laudos más en distintas entidades públicas, donde se regulaban salarios, pluses salariales y demás. Entonces, ¿qué sucedió? Vino Jorge Guardia, vino Telmo Vargas, vino Rafael Ángel Calderón Fournier, congelaron salarios, pero resulta ser que ese congelamiento se perforaba por los laudos arbitrales, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Y se buscó la eliminación de los laudos arbitrales, cosa que por algunos años se logró, ¿verdad? La Sala Constitucional hizo ese trabajo, ¿verdad? Y declaró inconstitucionales la aplicación de los laudos arbitrales en el sector público. Luego recibimos condenas internacionales y demás, que es importante entender eso, y en función de toda la presión internacional desarrollada por organizaciones sindicales y demás, no quedó más remedio que reconocer por la misma Sala Constitucional que los laudos arbitrales son constitucionales, igual que las convenciones colectivas de trabajo son constitucionales en el sector público. Y se restituyeron vía la reforma procesal laboral. ¿De acuerdo? Pero lo que les quiero decir es que ese aprendizaje se obtuvo. Es decir, bueno, si nosotros queremos congelar salarios, como quería la Ley Marco de Empleo Público, de esa manera disminuirlos, tenemos que lidiar con las convenciones colectivas de trabajo, ¿verdad? No hay manera, porque si no nos va a pasar lo mismo. Congelamos y la convención o las convenciones pueden perforar ese congelamiento. Entonces, ¿cuál fue el pool de medidas que se planteó? Lo que se planteó es, bueno, número uno, las convenciones colectivas de trabajo van a tener obligatoriamente que ser denunciadas. Aprovecho para insistir, porque esto muchas veces se entiende mal. ¿Qué es la denuncia de la convención colectiva? Es su asesinato, es matar, es extinguir la convención colectiva de trabajo. ¿De acuerdo? Cuando se tiene una convención colectiva de trabajo, a veces los sindicatos dicen, denuncio la convención para renegociarla. Eso es un error. Eso es decir, matemos la convención colectiva para negociar. Y eso nos puede dejar sin el santo, sin la limosna, porque si la denuncias la mataste y si no lograste la renegociación te quedaste sin una cosa y sin la otra. Entonces, ¿qué era lo que establecía? Primer mecanismo, la Ley Marco de Empleo Público. Todos los jerarcas, instituciones de entidades donde existan convenciones colectivas tienen la obligación de denunciar, es decir, de matar, de extinguir las convenciones colectivas de trabajo, ¿verdad? Y dos, si se vuelve a negociar una convención colectiva de trabajo, tiene que hacerse con base en las disposiciones de la Ley Marco. ¿De acuerdo? Ese es el primer mecanismo. Ese es el primer. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Después vamos a ver cómo salió la cosa de la Asamblea Legislativa. El segundo mecanismo, bueno, lo que nos interesa es congelar salarios. Ese es el objetivo fundamental, ¿verdad? Entonces, lo que se estableció en las dos leyes, primero en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y luego en la Ley Marco de Empleo Público, se establecieron normas similares. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se estableció el artículo 50, se modificó el artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública con este texto.
solo por ley de la República se pueden establecer pluses salariales. Es decir, por convención colectiva no. ¿Está claro? Eso se hizo en la Ley de Fortalecimiento Fiscal. Y en la Ley Marco de Empleo Público, el artículo 43, estableció las nuevas convenciones colectivas que se negocien o se renegocien, ¿verdad? Ya no pueden incluir nada salarial, ni pluses salariales, ni cualquier elemento que tenga un impacto en el presupuesto de la República o en el presupuesto institucional, ¿verdad? Es decir, usted puede negociar colectivamente, pero nada económico. Y cuando digo nada que tenga impacto presupuestario, a mí me gusta poner este ejemplo. Ustedes saben que las mujeres tienen una licencia pre y posparto de un total de 4 meses. Con una reforma al Código de Trabajo se establecieron por primera vez en Costa Rica 8 días para los padres luego del nacimiento, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, creo que 1 mes en la Ley Marco de Empleo Público para los trabajadores del sector público. Entonces nos puede parecer que frente a nada es un avance, eso está muy bien. Pero ¿qué nos están diciendo las dos normas? Que el tema de los chicos y las chicas es un tema de las mujeres. Y que nosotros unos días o 1 mes vamos a ayudar un ratito, los hombres, porque eso es un tema de las mujeres. Es decir, hay una desigualdad que no tiene ninguna justificación más que la discriminación de género de cargarle a las mujeres el cuidado y el trabajo reproductivo, ¿verdad? Entonces, si uno estableciera una convención colectiva de trabajo, nosotros no estamos de acuerdo con esa discriminación y tenemos que tener exactamente la misma licencia que tienen las mujeres, porque los chicos y las chicas son de ambos, ¿verdad? Y no solo tenemos esa responsabilidad, sino los que hemos disfrutado la paternidad sabemos que no queremos reintegrarnos al trabajo después de haber estado con nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, pues eso va a tener un impacto presupuestario, ¿no es cierto? Entonces, según la Ley Marco de Empleo Público, eso no se puede meter, porque va a tener un impacto presupuestario. Entonces, no son solo salarios, pluses, sino cualquier otro elemento que vaya a tener un impacto presupuestario. ¿De acuerdo? Ese es el segundo mecanismo. Parte con la Ley de Fortalecimiento Fiscal con esa norma y parte con la Ley Marco de Empleo Público. Segundo mecanismo. Tercer mecanismo, salario global. ¿Cuál es la idea del salario global? El salario global lo que significa, creo que todos más o menos y todas sabemos más o menos qué es, lo que significa es que si yo ganaba 100,000 colones, por poner un ejemplo, de salario base, más 50,000 colones, por poner un ejemplo cualquiera, no importan los números, de pluses salariales, en total ganaba 150,000. Entonces, el salario único lo que hace es subsumir ese salario base y los pluses en un solo monto de 150,000. Es decir, yo solo voy a tener un salario de 150,000 pesos, ¿verdad? ¿Por qué se hace eso? Bueno, por lo que se aprendió en la década de los 90. ¿Por qué? Porque hay una serie de pluses, no solo los laudos arbitrales o las convenciones, sino que hay pluses que dependen de antigüedad o de otros mecanismos, y entonces por más que usted congelara salarios, esos pluses rompían ese congelamiento. Entonces yo necesito, recuerden que lo que yo quiero con la Ley Marco de Empleo Público es congelar, disminuir salarios y utilizar la masa salarial para el ajuste fiscal. Ese es el objetivo. Entonces yo necesito eliminar los pluses, que dejen de existir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? Con el salario global. Les digo, vea, no se preocupe, no tenga ningún problema, usted va a quedar igual que ahora. Ganaba 150, va a quedar ganando 150, pero lo que no te están diciendo, sí, pero solo con el salario global, que es más fácil de congelar y por lo tanto de disminuir. Esa es la parte que no te dicen. Sí, vos te pasás alegremente al salario global y quedaste preso del ministro, la ministra de Hacienda y del Ministerio de Planificación, ¿verdad? Porque ya no va a haber pluses que perforen ese congelamiento. ¿De acuerdo? Ya perdí la cuenta. Cuarto mecanismo, ¿verdad? Creo que era el cuarto.
Puede ser que de repente tomamos a Gerardo, y Gerardo tenía muchos años, ¿verdad?, de trabajar en la institución y tenía mucho acumulado por pluses y antigüedad y cosas de esas. ¿Qué cosa? Y un riesgo por ahí, diferentes. Y entonces resulta ser que cuando dijimos, bueno, para esta categoría o para esta clase laboral en la que está Gerardo, el salario global va a ser de 150, pero resulta que Gerardo estaba con un salario de 1 millón. ¿Y cómo hacemos con Gerardo? Entonces, lo que el cuarto mecanismo es que la Ley Marco de Empleo Público dice, bueno, para los que queden por encima del nuevo salario global, se les congela el salario por toda la vida, si es necesario. Por 6 meses, por 1 año, por 5 años, por 50 años, si es necesario, hasta que el salario global los alcance. Es decir, congelamiento, es decir, disminución radical por décadas, si es necesario, de su salario. ¿De acuerdo? Hasta que el salario global lo alcance. Cuarto mecanismo. Y quinto mecanismo, y creo que último, de lo que nos interesa por ahora, lo que se dice es, bueno, pero si ya estamos ahí, ¿y por qué no vamos por todo? ¿Verdad? Y recuerden la coalición que se hizo, se había derrotado la huelga, ¿verdad? Y vamos por todo, hagamos mesa gallega. ¿Qué nos lo impide? Y entonces no se aguantaron y metieron un elemento adicional, que es que si el nivel de deuda del Estado costarricense llega a cierto umbral respecto del presupuesto público, entonces no se pueden, queda prohibido conceder aumentos por costo de vida. Es decir, ni siquiera la inflación. Que quede claro, por si alguien se podía salir. No, ni siquiera el reconocimiento de la inflación vamos a dar. ¿Sí? Recuerden que... Ok, entonces decía que el quinto mecanismo es ese, ¿verdad? Ni siquiera vamos a dar aumento por costo de vida, es decir, vamos a bajar los salarios masivamente para todos los empleados y empleadas públicas si el nivel de deuda llega a cierto nivel, ¿verdad? Ese fue el esquema general de la Ley Marco de Empleo Público, ¿verdad? Entonces quedan muy claros los objetivos y los mecanismos por medio de los cuales se querían lograr. ¿Sí? Ok, ahora, resulta ser que se le preguntó a la Sala Constitucional varios de los aspectos, no todos, varios de estos aspectos, para que dijeran la consulta de constitucionalidad. Primero se le preguntó respecto de la Ley de Fortalecimiento Fiscal, respecto específicamente de 2 normas que tenía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La obligación de denunciar las convenciones colectivas de trabajo, de matarlas, de extinguirlas, número 1, y la norma que les mencioné que estableció que solo por ley de la República se pueden establecer pluses salariales. ¿De acuerdo? Le dijeron a la Sala Constitucional, pronúnciese sobre eso. La Sala recibió el tema y no le quedó más remedio, y esto es muy importante subrayarlo. Esto es así no porque lo diga la Sala Constitucional, sino porque los tratados internacionales de derechos humanos, porque la OIT y porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo han dicho. Recuerden que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional que ya prácticamente se está convirtiendo en el nuevo deporte nacional, ¿verdad? Hay que ver qué pasa en el próximo partido, a ver si lo supera o no, pero el nuevo deporte nacional, ¿cuál es? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a Costa Rica. Recuerde, ya nos condenó en el caso de la doble instancia, en el caso del periodista Mauricio Herrera, ya nos condenó en el tema de fertilización in vitro, ya nos condenó en el tema del matrimonio igualitario, ya
condenó a Costa Rica por las jornadas excesivas de una de las tías del PANI, ¿verdad? Ya condenó a Costa Rica por un proceso de selección de personal discriminatorio en contra de una persona con una discapacidad, ¿verdad? Es decir, ya es un deporte nacional y tenemos ya otras en filas y esto obviamente viola abiertamente, ya lo vamos a ver, los convenios de OIT y la Corte y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ante eso, a la Sala Constitucional no le quedó más remedio que resolver matizando algunas de estas cosas. Entonces, en la primera sentencia, que era solo sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se le consultaron esas dos cosas, nada más. Por ahora, no estamos todavía con la ley marco. Es decir, recuerdo, se le consultó, ¿se puede obligar a los jerarcas institucionales a matar las convenciones colectivas de trabajo, a denunciarlas, a extinguirlas? Y dos, ¿se puede establecer que solo por ley de la República, es decir, no por convención colectiva de trabajo, se pueden establecer pluses salariales? ¿Qué dijo la Sala Constitucional? Les ruego que pongan la mayor atención en esto porque aquí es donde uno se puede confundir, porque suena casi que metafísico, ¿verdad? Esto suena como algo muy extraño, pero bueno, es así. La Sala Constitucional básicamente dijo lo siguiente. Dijo, vea, se lo digo primero, a mí me gusta explicarlo así luego con las normas. Dijo lo siguiente, si esa norma que me están consultando dijera blanco, como en efecto dice, sería inconstitucional. Pero como yo, Sala Constitucional, voy a entender que ahí donde la norma dice blanco, en realidad dice negro, entonces la norma no es inconstitucional. ¿Verdad? Suena Cantinflas, ¿verdad? Pero bueno, de ahí es lo que dijo la Sala Constitucional. Eso uno puede decir que es un voto cantinflesco o en la jerga de la Sala Constitucional se llama una interpretación conforme. Es decir, que si usted interpreta la norma de determinada manera, entonces no es inconstitucional, porque tiene que interpretarse de esa manera, ¿verdad? Entonces vamos a los dos textos. El primer texto, la norma esa que dice que solo por ley de la República se pueden establecer pluses salariales. ¿Qué dice la Sala Constitucional? Si esa norma dijera que solo por ley de la República se pueden establecer pluses salariales, como en efecto dice, sería inconstitucional. Pero yo, Sala Constitucional, voy a entender que dice otra cosa. Voy a entender que la norma en realidad dice esto. Para los funcionarios, empleados, empleadas públicas que tienen prohibida la negociación colectiva, solo por ley de la República se pueden establecer pluses salariales. ¿Por qué? Porque el voto de la Sala Constitucional, yo no sé qué era lo que querían en su corazoncito, uno nunca sabe, pero no les quedó más remedio, porque esto viene de los tratados internacionales y de la doctrina de los órganos de control de OIT y de la Corte Interamericana. Lo que la Sala Constitucional dice, vea, todo derecho, usted lo puede regular. En el caso de los derechos humanos, por ley de la República. Nada más. Pero esa regulación que usted va a hacer no puede vaciar de contenido el derecho. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decir, vea, yo voy a garantizar la libertad de prensa, pero voy a prohibirle a los periodistas entrevistar personas. Y lo vaciaste de contenido. Yo voy a garantizar el derecho a la educación, pero yo voy a prohibir dar clases. Yo voy a garantizar la libertad sindical, pero voy a prohibir que la gente se afilie a los sindicatos. Yo voy a garantizar el derecho humano fundamental a la convención colectiva, a la negociación colectiva, pero no voy a permitir que se negocie la parte fundamental de las relaciones laborales, los términos económicos de intercambio entre trabajo y capital. ¿Ok?
Si usted hace eso, dice la Sala Constitucional, casi que estoy citando, usted está vaciando el contenido esencial, intangible del derecho y por lo tanto está violando la Constitución política. De manera tal que ese artículo 55 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene que entenderse en el sentido de que no aplica para las personas trabajadoras que tienen derecho a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque por negociación colectiva usted puede negociar salarios y pluses salariales. No lo digo yo, lo dice de forma expresa la Sala Constitucional en ese primer voto. De manera que solo para aquellas personas empleadas públicas que no tienen derecho a la negociación colectiva, solo por ley de la República se pueden establecer pluses salariales. Ese es el primer voto. El primer tema del primer voto. Y el segundo tiene que ver con el asesinato de las convenciones colectivas. Recuerden que el proyecto lo que quería es matemos las convenciones colectivas para que las nuevas que negociemos ya sean vacías de contenido, por lo menos económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Sala Constitucional? Básicamente lo mismo. La negociación colectiva de trabajo, de convenciones colectivas de trabajo, es un derecho humano fundamental establecido no solo en la Constitución política, sino en los tratados internacionales de derechos humanos y por lo tanto la negociación es fruto de la autonomía colectiva, es decir, de la decisión libre y voluntaria, dice el convenio 98 de la OIT, entre el empleador, público o privado, y los sindicatos, en el caso costarricense. De manera tal que no puede venir la ley externa a los negociadores de la convención colectiva a obligarlo a matar la convención colectiva de trabajo, porque eso viola el derecho a la negociación colectiva. ¿De acuerdo? Entonces, dice la Sala Constitucional con relación a ese segundo aspecto, con relación a la Ley de Fortalecimiento Fiscal, esa norma que dice que los jerarcas institucionales están obligados a matar, a extinguir, a denunciar las convenciones colectivas de trabajo, sería inconstitucional si dijera eso, como en efecto dice. Pero yo voy a interpretar que no dice eso. Voy a interpretar que en realidad lo que dice es que los jerarcas institucionales pueden denunciar las convenciones colectivas de trabajo con base en la normativa del Código de Trabajo que está vigente desde 1943. Todos sabemos que al menos un mes antes de la finalización del plazo de la convención colectiva de trabajo, cualquiera de las partes, sindicatos o empleador, puede, si quiere, denunciar la convención colectiva de trabajo y se genera un conflicto muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente esa norma que obliga a negociar a denunciar las convenciones colectivas de trabajo, dice la Sala, no obliga, sino que solo da la posibilidad que ya estaba regulada en el Código de Trabajo. Muy bien, viene la Ley Marco de Empleo Público. Entonces se le pregunta en la Ley Marco de Empleo Público varias cosas. Se le pregunta sobre ese artículo 43, es decir, ya no era solo los pluses, recalca lo de los pluses, ¿verdad? En las nuevas convenciones colectivas de trabajo, en las renegociaciones, usted no puede negociar pluses, no puede negociar salarios, ¿verdad? Y no puede negociar nada que impacte el presupuesto de la República, el presupuesto público, no importa de la institución de qué se trate. Entonces se le pregunta eso, se le pregunta ese primer tema. ¿Qué dice la Sala Constitucional? ¿Qué piensan que dice? Si esa norma dijera blanco, como en efecto dice, sería inconstitucional. Pero como yo Sala Constitucional voy a entender que ahí donde dice blanco, en realidad no dice blanco, sino que dice negro, entonces no es inconstitucional. Es decir, dice, si esa norma prohibiera negociar en convenciones colectivas de trabajo salarios, pluses y cualquier otro elemento que tenga un impacto presupuestario, sería, como en efecto lo hace, sería inconstitucional. Pero yo, Sala Constitucional, voy a interpretar que esa norma dice otra cosa. Voy a interpretar que dice lo siguiente, póngale cuidado a esto. Voy a interpretar que esa norma que dice eso, si ustedes lo ven, el texto del artículo 43 sigue ahí diciendo eso, que yo acabo de mencionar. Pero la Sala dice que ahí no dice eso, que en realidad lo que dice es que los nuevos salarios, los nuevos pluses salariales y los nuevos derechos que impacten el presupuesto institucional
que se negocien en las nuevas convenciones colectivas de trabajo, es decir, está diciendo que se pueden negociar salarios, pluses y estos otros derechos que impactan el presupuesto, deben ser razonables y proporcionados, que es lo que ha venido diciendo la Sala Constitucional muy confusamente y muy arbitrariamente, pero es lo que ha venido diciendo a la hora de decir, o sea, usted no puede conceder cualquier cosa, ¿verdad? Sino que tiene que ser razonable y proporcionado. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Ese artículo que prohíbe ahí, en realidad no prohíbe, a pesar de que el texto lo diga, sino que lo que dice es que se pueden negociar salarios, pluses y estos derechos, siempre y cuando lo que se negocie sea razonable y proporcionado. ¿Quién va a determinar qué es razonable y proporcionado? Y eventualmente los tribunales de justicia o la misma Sala Constitucional, ¿verdad? Y ahí entramos en toda otra discusión que me encantaría tener y con gusto la podemos tener, pero que nos desvía en este momento de la discusión. Entonces vean lo que dice. Se vuelve a meter la misma norma que obliga a los jerarcas institucionales a matar las convenciones colectivas de trabajo, a extinguirlas, a denunciarlas. Y la Sala vuelve a decir lo mismo. No, si esa norma se interpreta en el sentido de que los jerarcas institucionales tienen que matar, extinguir, denunciar las convenciones colectivas, sería inconstitucional, violatorio del derecho a la negociación colectiva. Pero como yo, Sala Constitucional, voy a interpretar que ahí donde dice que están obligadas a matarlas, a extinguirlas, a denunciarlas, no dice eso, sino que pueden denunciarlas con base en el Código de Trabajo vigente, entonces no es inconstitucional. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vean lo que sucede. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para tomar los otros dos puntos que tienen que ver con salario global y congelamiento salarial por costo de vida en un momento. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos entonces? Y se aprueba un texto que si ustedes lo leen, el artículo 55 de la Ley de Fortalecimiento, el texto dice eso. Solo por ley de la República usted puede crear pluses. Y el artículo 43 de la Ley de Salarios, modificada por la Ley Marco de Empleo Público, dice eso. Usted no puede negociar ni salarios, ni pluses, ni nada que tenga impacto en el presupuesto en convenciones colectivas. Ese es el texto. Aunque tenemos las sentencias de la Sala Constitucional, son dos, que dicen que ese texto se tiene que interpretar de otra manera, de la manera en que les acabo de mencionar. Eso está de forma expresa, no me lo estoy inventando yo, no es una interpretación mía, está ahí en el dictamen que nosotros hicimos en la facultad, ahí está subrayado en negrita para que ustedes puedan ver lo que dijo la Sala, que no es una invención mía, ¿verdad? O de la Facultad de Derecho. Ahora, ¿qué sucede? Yo suelo decir que si uno fuera mal pensado, cosa que ninguno de nosotros es, ¿verdad? Alguien mal pensado podría llegar a la conclusión de que la Sala Constitucional hizo eso para lavarse las manos, porque lo más fácil hubiera sido declarar inconstitucionales las normas, porque son inconstitucionales, por lo mismo que dice la Sala Constitucional. Pero prefiero no declararlos inconstitucionales, sino dar esa interpretación y dejar el texto vigente. ¿Para qué? Para que pase lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Que si usted negocia en una convención colectiva un plus, un elemento salarial o algo que tenga un impacto presupuestario, el Ministerio de Trabajo dice, no le homologo la convención porque viola el texto de la Ley de Fortalecimiento Fiscal y ya nos adelantó que va a violar el texto de la Ley Marco de Empleo Público, ¿verdad? Aunque no ha entrado en vigencia. Es decir, el Ministerio de Trabajo está violando abiertamente la Constitución. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque ya la Sala Constitucional dio una sentencia que, recuerden, según la Ley de Jurisdicción Constitucional es vinculante para todo el mundo, salvo para la Sala Constitucional, que puede cambiar de opinión cuando quiera, pero es vinculante para el Ministerio de Trabajo. Entonces, cada vez que el Ministerio de Trabajo agarra una convención colectiva y dice, no, esto tiene un elemento salarial o tiene un plus salarial, un elemento que afecta al presupuesto y por lo tanto no lo homologo, la convención está violando la ley, está violando la Ley de Jurisdicción Constitucional, porque la jurisprudencia de la Sala Constitucional ya dijo que no lo puede hacer.
que no puede impedir que se negocien salarios, pluses y elementos salariales en las convenciones colectivas de trabajo. Yo no he participado en ninguna, pero me dice la gente que ha participado en las charlas que hacen los estimables colegas de la Procuraduría General de la República, el abogado del Estado, recuerden, eso es lo que es la Procuraduría General de la República, cada vez que ellos dan capacitaciones sobre eso, leen el texto del artículo 55 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el texto del artículo 43 y se les olvida, estoy seguro que es un error inocente, ¿verdad?, lo que la Sala Constitucional dijo. Se les olvida completamente. Entonces también la Procuraduría está dando una asesoría violatoria de lo que ya la Sala Constitucional resolvió expresamente sobre esta materia, en violación de los tratados internacionales, de lo que dijo la OIT, lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el estado de situación actual. ¿De acuerdo? ¿Qué correspondería? ¿Qué correspondería? Obviamente, si esa violación existe, y es una violación además que se refiere a dos sentencias muy recientes, con la actual conformación de la Sala Constitucional y con un año de diferencia cada una, ¿verdad? Por supuesto que la Sala Constitucional puede de repente dar un giro de 180 grados y decir, no, ahí donde dije digo, ahora digo Diego, y pues decir otra cosa. Y nos tocará ir a ejercitar nuestro deporte nacional, a que dentro de varios años Costa Rica una vez más sea condenada por lo que hace la Sala Constitucional, ¿verdad? Pero pareciera que la Sala Constitucional ha planteado en la primera sentencia y subrayado en la segunda, que citó la primera, digo, yo ya dije esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría que hacer? Si uno negocia una convención colectiva donde el Ministerio de Trabajo dice, yo no la homologo porque tiene alguno de estos elementos que van contra de la Ley de Fortalecimiento Fiscal, porque incluye temas salariales, pluses salariales o aspectos que impactan el presupuesto, está violando la Constitución y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y lo que correspondería es meter un recurso de amparo, ni hablar un proceso de acusación por infracciones a las leyes de trabajo en contra del Ministerio de Trabajo y el funcionario que no homologue la Convención Colectiva de Trabajo, porque está violando la ley y la Constitución política en los términos que dijo la Sala Constitucional. Y sería la Sala Constitucional la que, recibiendo el recurso de amparo, ¿verdad?, resuelva. Deseablemente no cambiando de parecer de lo que acaba de decir en las dos sentencias, ¿verdad? Recuerden que la Sala Constitucional, cuando recibe un recurso de amparo, puede hacer tres cosas. Puede dar la razón, puede rechazarlo o puede no decir nada. Es decir, puede decir, yo ya me pronuncié sobre esto, no me vuelvo a pronunciar, o esto es un tema de legalidad, váyase a los tribunales comunes, es decir, lavarse las manos. Puede hacerlo. En cuyo caso habría que seguir litigando en los tribunales nacionales a partir de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que es vinculante para los tribunales, ¿verdad? Y eventualmente llevarlo a sede internacional, ¿verdad? Porque obviamente a mí me parece que no solo es por el tema de los derechos de los trabajadores, sino que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos fundamentales. Es decir, estamos dispuestos como país de seguir teniendo derechos humanos fundamentales, pero vaciados de contenido. Y no vamos a dar esa pelea. No, bueno, es que ya no se puede porque un grupo de diputados decidió que iban a vaciar de contenido el contenido esencial de un derecho humano fundamental. ¿Lo vamos a dejar o no lo vamos a dejar? Bueno, cierro ese primer capítulo y nos queda el segundo capítulo, que tiene que ver con el congelamiento salarial por el tema de salario global, número uno, y segundo, por el aumento de costo de vida. Voy a separar los dos temas. Entonces, respecto del salario global, recuerden que el objetivo de la Ley Marco de Empleo Público era congelar salarios y utilizar la masa salarial del sector público toda como un mecanismo de ajuste fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? En primer lugar,
la Sala Constitucional le consultan sobre el tema de las autonomías especiales. La independencia de poderes, las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social. Son las que tienen un grado de autonomía superior, ¿verdad? ¿Qué dice la Sala Constitucional? La Sala Constitucional queda presa de lo que ha sido su jurisprudencia histórica de defensa de esas autonomías, donde dice, en efecto, a partir de 1949, y en el caso de la Caja, a partir de 1941, 1942, se crearon niveles de autonomía especial que no le permiten al Poder Ejecutivo meterse en esas instituciones, ni darles directrices, ni reglamentar, ni nada. Y en el caso de las universidades públicas, ni siquiera la Asamblea Legislativa puede regular su quehacer interno. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que eso es que son islas. Y yo lo que normalmente les respondo es, yo no sé si son islas, pero si tiene algún problema con esa regulación, vaya a agarrarse con el constituyente de 1949, no se agarre conmigo. Es lo que dice la Constitución, precisamente por la corruptela y la manipulación y el clientelismo político que había antes de esas normas. Si no le gusta, cambie la Constitución, es muy fácil. Hágalo. Pero mientras tenemos la Constitución política, tenemos que respetar la Constitución política, ¿no es cierto? Entonces ese eslogan de que es una isla, yo no sé si será una isla, no es un término técnico, jurídico, pero vaya a agarrarse con la Constitución. No se venga a pelear con las instituciones ni con los trabajadores del sector público y trabajadoras del sector público. Y la Sala Constitucional reitera eso. Dice, para estas instituciones que tienen independencia de poderes o niveles superiores de autonomía, no puede ni Mideplan ni el Ministerio de Hacienda ejercer su rectoría. No puede. ¿De acuerdo? Sin embargo, aprovechó para meterle un pellizquito, porque digo, bueno, metamos un pellizquito aquí. Decía que me parece que es el que lo explica mejor, se me olvida el apellido y me da mucha pena, creo que es Edward Cortés, me parece Edward Cortés. Sí. Decía él algo que es obvio, pero hay que, yo no lo había pensado así de esa manera, pero es muy importante decirlo. Cuando la Constitución le da la autonomía, se la da a la institución, no a las personas que trabajan en la institución, ¿verdad? ¿Qué hace la Sala Constitucional? La Sala Constitucional inventa, no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho con los laudos arbitrales, pero no me quiero desviar. Inventa una categoría de empleados públicos. Dice, hay empleados públicos y empleadas públicas de primera y hay empleados públicos y empleadas públicas de segunda. Eso no está en la Constitución, no estaba en la Ley Marco de Empleo Público hasta que la Sala inventó ese pellizquito, ¿verdad? Y entonces dice, vamos a ver, las personas, tomo el caso de las universidades, que es de los que conozco mejor. En el caso de la universidad, que tiene ese nivel de autonomía superior, no todos los empleados públicos y las empleadas públicas de las universidades están cubiertos por la autonomía, sino que hay funciones que son esenciales, excluyentes, exclusivas de las universidades, que en el caso de las universidades son la docencia, la investigación, la acción social, la acción cultural, y entonces las personas que directa o indirectamente están vinculadas con esas funciones están cubiertas por la autonomía universitaria en ese caso, otro tanto la municipal o de la caja, lo que sea. Pero aquellos funcionarios públicos, funcionarias públicas en esas instituciones que no estén ni siquiera indirectamente vinculados con esas funciones, no están cubiertos por la autonomía. Es decir, la Sala Constitucional inventó una categoría que permite discriminar inconstitucionalmente. ¿De acuerdo? Y esto habrá que plantearlo
en las sedes que corresponden. Y estoy seguro que vamos a ser condenados una vez más por la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Pero dice eso. La única ventaja es que dice, ¿quién va a determinar quiénes son unos y quiénes son otros? El jerarca de cada institución. El jerarca de cada municipalidad, los jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social, el consejo universitario, el consejo institucional de cada universidad, etcétera, la corte plena, ¿verdad? En el caso del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ellos, y dice lo siguiente la sala, esos jerarcas institucionales van a determinar de forma excluyente y exclusiva quiénes son unos y quiénes son otros. ¿Eso qué significa? Eso significa que ni el Ministerio de Trabajo, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni el Ministerio de Hacienda, ni nadie puede venir a decir, no, no son esos, son otros. ¿De acuerdo? Obviamente, lo que hagan esas jerarquías institucionales luego puede... Alguien podría decir... los tráficos y personal de seguridad que trabaja en la Universidad de Costa Rica, no, pero esa gente no está vinculada, ¿verdad?, a los servicios esenciales. Bueno, yo tengo un trabajo comunal universitario con trabajadores. Decía que alguien podía pensar que entonces que los tráficos o el personal de seguridad de la Universidad de Costa Rica no está vinculado de forma directa o indirecta con esas labores esenciales. Entonces les digo yo, vean, yo tengo un trabajo comunal universitario que es acción social, es decir, un grupo de estudiantes de diferentes carreras, tenemos un proyecto que trabajamos con sindicatos de piña y de banano en la zona norte y del Caribe. Por las particularidades de los trabajadores de piña y de banano, solo pueden reunirse con los estudiantes y con nosotros los días domingo, que con suerte, a veces no, son sus días libres. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que coordinar, entrar a la universidad, coordinar con todo el aparato de seguridad, con la gente de transporte para que la gira se haga en fin de semana. Y sin el personal de seguridad, ni los tráficos, ni los choferes de la buseta, ni la gente que limpia las busetas, ni la gente administrativa que prepara la gira, ni todo el aparataje público que está vinculado con la universidad, podría yo hacer la gira. No la puedo hacer. Es decir, la acción social no es sencillamente cuando los estudiantes y el coordinador del trabajo comunal universitario nos bajamos en Zigzagola, en Siquirres, en Zarapiquí, en Río Cuarto, donde sea, y hablamos con los trabajadores. Es decir, se necesita el funcionamiento de todo el aparato institucional para poder hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que hay una presunción y que si alguna jerarquía institucional va a excluir. Ya dijimos que eso es discriminatorio, estoy seguro que eventualmente nos van a condenar por esa discriminación entre empleados públicos que tienen un mismo empleador público. Pero si alguna jerarquía institucional fuera a excluir a alguien, debería ser un estudio técnico fundamentado donde se le diga, Giovanni, yo considero que en tu caso vos no estás ni vinculado ni directa ni indirectamente con estas funciones que son las esenciales de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué? Porque solo teniendo este dictamen técnico y una resolución, vos vas a poder ejercer tu debido proceso. Vas a poder decir, no está equivocado, sí estoy vinculado por tal o cual razón, ¿verdad? Entonces ese ejercicio tiene que hacerse. O sea, ahí hay un primer elemento que dijo la Sala Constitucional con este tema. Ahora, recuerde que veníamos usando la perversa ley de Marco. ok, entonces decía, entonces tenemos una ley que por un lado nos dice que tengo que poner salario global eliminando pluses, y según nos dice la Sala Constitucional, la misma ley dice que tenemos derecho a pluses vía convención colectiva de trabajo. Entonces, tenemos esa ley esquizofrénica porque dice dos cosas completamente contradictorias, o es una o es la otra. Entonces, ¿qué hace uno a partir de ese lugar? Uno no puede llegar y omitir una parte, y porque es la ley, está ahí el texto. Entonces uno tiene que hacer su mejor esfuerzo para tratar de darle una interpretación razonable a esto.
Entonces, a juicio de la comisión, ¿cuál sería la interpretación razonable de esto? Que el salario global es una posibilidad, no una obligación a partir del texto. ¿Por qué? Si yo no tengo convención colectiva de trabajo en la institución, puedo poner salario global. Es más, debo ponerlo por la ley marco, ¿verdad? Si no tengo convención y en el caso de las instituciones con autonomía superior, lo que la Sala Constitucional dijo es que los términos de ese salario global los define la caja, las municipalidades, los jerarcas institucionales, ¿verdad? Ahora, si yo tengo convención colectiva de trabajo, entonces no puedo establecer salario global. Puede ser que tenga convención colectiva de trabajo y no tenga los pluses salariales, ni ningún elemento salarial. Entonces ahí sí podría establecer el salario global porque no violaría la convención colectiva de trabajo. Pero si yo tengo una convención colectiva que incorpora los salarios o incorpora pluses salariales, o en el caso de las municipalidades, los convenios específicos que tienen, ¿verdad? Que son los convenios simples de las municipalidades, que es otra forma de negociación colectiva, ¿verdad? Aplica exactamente lo mismo. Yo no podría hacerlo. Y aun cuando tomemos el caso de la caja donde no hay convención colectiva de trabajo, supongamos que en la caja costarricense se dice, bueno, vamos a crear el salario global. Todo el mundo para el salario global, conforme a la ley marco, hacemos los estudios, los define la jerarquía institucional, con los estudios técnicos, todo el mundo para el salario global. De acuerdo a la ley marco de empleo público, según lo ha dicho la Sala Constitucional, ¿qué pasa si pasado mañana se firma una convención colectiva con pluses salariales? Y le caería encima al salario global. ¿Por qué? Porque de otra manera sería decir, no, usted va a poder, como tiene salario global, usted va a poder negociar convenciones colectivas, pero nada económico. Es decir, vaciaste de contenido el derecho humano fundamental en violación de lo que dijo la Sala Constitucional. ¿Verdad? Lo primero. Y segundo, obviamente, es violatorio de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos, de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, impedir que se negocien salarios, pluses salariales y componentes que tengan impacto presupuestario en las convenciones colectivas de trabajo. ¿De acuerdo? Ya dijimos que lo que va a suceder es que probablemente, si se negocia, por ejemplo, un adendum a una convención colectiva de trabajo vigente, donde se incorporan pluses salariales, probablemente el Ministerio de Trabajo no va a homologar ese adendum. Y lo que tenemos que hacer es ir a discutirle a la Sala Constitucional y decir, pero Sala Constitucional, vea, el Ministerio de Trabajo no está homologando algo que usted dijo que tenía que homologar. Otra cosa es que se discuta si lo negociado es irrazonable, es proporcional, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero de principio usted no puede evitar eso. So pena de violar los tratados internacionales, la Corte Interamericana, la OIT y la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿verdad? Obviamente, estoy seguro que muchos estimables colegas, ¿verdad?, que ya conocemos, y ni hablar la Procuraduría General de la República, va a decir, ese docente y esa comisión de la Facultad de Derecho están absolutamente locos. Lea el texto. Está prohibido, ahí el texto. Sí, pero ¿y la sentencia de la Sala? No, pero es que la sentencia, no, vea el texto. ¿Ok? Esa es la disputa que nosotros tenemos, ¿verdad? De si queremos y aceptamos eliminar un derecho humano fundamental en este país en los términos en que ya la Sala Constitucional lo dijo, que es lo que la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría de la República quieren y están haciendo, ¿verdad? Entonces, nadie ha dicho que esta pelea no va a ser difícil, como todas estas cosas en materia de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos en todos los países están muy bien
salvo cuando hay que cumplirlos, ahí ya empiezan los problemas, ¿verdad? Ahí ya es distinto. Una cosa es declarar el derecho, otra cosa es que la gente ejerza el derecho. Así pasó con la huelga. Una cosa es declarar el derecho a la huelga, pero no, y si ejercen el derecho a huelga, tenemos que volver a la regulación anterior que la prohíbe, ¿verdad? Ese es el tema. Exactamente. Entonces ahí es donde las organizaciones de personas trabajadoras sabrán qué hacer con esto. Sabrán qué hacer con esto. Y termino con el último tema que nos queda, ¿verdad? Que tiene que ver con el congelamiento salarial por costo de vida, ¿verdad? Eso ya fue cuando si me lo permiten, se pusieron ya angurrientos, ¿verdad? Dijeron, y vamos por todo. Y ya que logramos esto y derrotamos la huelga y todo, vamos por todo. Ni siquiera que haya reconocimiento de costo de vida. Si hay un 13% de inflación, que se traguen ese 13% de inflación, una disminución salarial del 13%. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Hacer el ajuste fiscal por ese lado. Ahora, sobre este tema lo que habría que decir es lo siguiente. Este tema específico no se le consultó a la Sala Constitucional. Hicimos una revisión, un estudio de las acciones de la consulta, etcétera, y no está planteado todavía. Hasta donde yo tengo conocimiento, por lo menos. No se le ha planteado a la Sala. Entonces la Sala Constitucional no ha dicho si es constitucional o inconstitucional. ¿Ah? Lo que sí les puedo decir es que este tema no es nuevo a nivel planetario. Comprenderán ustedes que nosotros no somos excepcionales en Costa Rica, por más que creamos que somos excepcionales. Es decir, somos del montón. Es decir, somos del club más desigual, somos muchos países que están ahí con estancamiento de la pobreza, con gobiernos neoliberales. Es decir, ¿qué tenemos de originales, verdad? ¿O qué nos va quedando de originales? Poco, ¿verdad? Poco nos va quedando. Entonces comprenderán que este tipo de mecanismo no es novedoso. Ya se ha ensayado en muchos países y por lo tanto ya ha llegado a la OIT, ya ha llegado a los órganos de control de la OIT. Entonces, ¿qué han dicho los órganos de control de OIT? Insisto, esto está ahí escrito, entrecomillado, subrayado en el dictamen que pueden leer. ¿Qué ha dicho la OIT? Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos, la Comisión de Normas, de Aplicación de Convenios, unánimemente, ¿qué es lo que han dicho? Lo que han dicho es lo siguiente, póngale cuidado a esto. Lo que ha dicho, una norma o una ley que impida hacer aumentos salariales superiores al costo de vida, puede prohibirse por tiempos muy limitados en casos de crisis económicas agudas. Es decir, que se negociara en la Convención Colectiva de Trabajo una norma que va a dar más de la inflación. Entonces, la OIT dice, en caso de crisis económica aguda, usted puede prohibir o limitar que las convenciones colectivas de trabajo den más del costo de vida. Pero no puede impedir que se dé el costo de vida. No puede impedir eso en convención colectiva de trabajo. Eso ya lo dijo la OIT, ahí ustedes pueden tener los dictámenes. Y lo más importante, y creo que con esto ya cierro, lo más importante es que ya tenemos la experiencia del otro gobierno neoliberal, el anterior, ¿verdad? El de Carlos Alvarado, donde dijo, bueno, pero finalmente los relatores de las Naciones Unidas, o eso no es vinculante, y lo que diga OIT no es vinculante, así que nosotros, ¿verdad? Es decir, ya aquel pseudo prestigio que tenía Costa Rica de cumplimiento de los derechos humanos, y eso quedó enterrado, ¿verdad? Es decir, ya ni siquiera la fama tenemos, ni siquiera. Pero lo más importante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva que emitió hace como año y medio, En mayo 21. hizo suya toda la doctrina de los órganos de control de la OIT en esta materia. Entonces, la ventaja de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no tiene bandazos.
como sí lo tiene la Sala Constitucional, donde a veces dice esto y después da un giro de 180. No, los órganos de control de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy sólidas, es decir, no varían. Entonces, ya sabemos a ciencia cierta que esa norma, con el criterio de los órganos de control de la OIT y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es violatoria de los derechos humanos. Es decir, el hecho de que todos nosotros y nosotras tengamos el salario congelado y ni siquiera se nos dé el costo de vida, viola nuestros derechos humanos fundamentales, según lo ha dicho la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Sobre todo si eso está establecido, negociado en convenciones colectivas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que impugnar eso. Hay que impugnar eso. ¿Cómo se impugna eso? De la misma manera. Si el día de mañana se hace un adendum a una convención colectiva de trabajo, por ejemplo, y se inscribe en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo dice, no, yo no puedo autorizar que a usted se le dé un aumento que le reconozca el costo de vida en la convención colectiva de trabajo, porque la ley de fortalecimiento fiscal y la ley marco de empleo público lo impiden, entonces habría que interponer un proceso, ya sea un recurso de amparo, una infracción a las leyes de trabajo en contra de esos funcionarios y presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las normas de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y de la ley marco de empleo público que impiden otorgar costo de vida basado en qué? En lo que ya dijo la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Es decir, el ajuste y la violación y el contenido de las convenciones colectivas de trabajo no puede limitarse, vaciarse de contenido para castigar, empobrecer a las personas, ¿verdad? Deteriorar su capacidad adquisitiva, congelar salarios y convertir el salario no en un elemento de distribución de la riqueza, sino en un instrumento de ajuste fiscal, que es lo que quieren todos en la administración anterior, esta administración, y lo que se quería pues con esta ley. Eso, digamos, sería lo que me parece en general nos dejaría más o menos claro por dónde ir y adelante. Vamos cualquier pregunta. Un aplauso a esta primera marcha. Vamos a hacer lo siguiente para aprovechar que todavía hay gente en sintonía. Bueno, ahorita hay algunas preguntas relevantes de las que llegaron por Facebook. Les vamos a dar prioridad para que nuestro expositor las responda. Probablemente sean inquietudes de los que estamos en sala, ¿verdad? Pero antes de eso, es muy importante el cierre que ha hecho el compañero Mauricio para reiterar a las bases de la ANEP y a las organizaciones amigas la línea política que está siguiendo la ANEP para enfrentar esta situación. Es decir, nosotros hemos venido insistiendo en la relevancia, en la trascendencia, en la importancia de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de mayo del 2021, que la única forma que Costa Rica desafíe lo que dijo esa opinión consultiva es que se salga de la Corte, como una vez un cierto político lo planteó en una campaña electoral. Y dado que se está deteriorando mucho la imagen del país como Estado protector de los derechos humanos, es lo que nos queda a una organización como la ANEP para la defensa de derechos económicos, laborales y sociales, acudir al litigio internacional en derechos humanos. Y le reitero al principio que nosotros estamos preparándonos para eso con la asesoría especializada del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que estamos preparando es el tema de cuestionar la norma esta del congelamiento salarial perpetuo, ¿verdad? Que ya estamos trabajando y que afecta mucho, por ejemplo, donde no hay convenciones colectivas. Hablemos del gobierno central, ¿verdad?
por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos trabajando eso. Como estamos trabajando, lo hemos venido anunciando, lo que ya se logró en la Caja Costarricense del Seguro Social, que se pagara el reajuste por costo de vida del 2019, ¿verdad? Y que en próximas horas, lo podemos anunciar por aquí, todas las personas del sector público afiliadas a la ANEP van a poder bajar del sitio web de la ANEP el reclamo administrativo y van a recibir las instrucciones de cómo presentarlo, ¿verdad? Eso incluye policías, incluye maestros, incluye empleados de otros ministerios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la línea que dijo el compañero Mauricio. O sea, no vamos a renunciar a reclamar por lo menos el reajuste por costo de vida, aunque este reajuste por costo de vida sea miserable con relación a la realidad del reajuste por costo de vida. O sea, nosotros no podemos renunciar como eso, ¿verdad? Y en el tema de la negociación colectiva, vamos efectivamente en las municipalidades que están en ANEP, que ya son bastantes, a pelearlo como corresponde, ¿verdad? Como corresponde. De hecho, hemos logrado sensibilizar a algunos alcaldes y algunas alcaldesas que las atrocidades jurídicas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad?, que sigue en la terquedad de someterse al ajuste fiscal cuando le corresponde al ministerio velar por el respeto a los compromisos internacionales del país con relación a los tratados de derechos humanos y a los pronunciamientos de OIT, el Ministerio de Trabajo parece que se aparta de la tradición histórica del país de apego a los derechos humanos y lo más grave, y anunciamos que vamos a hacer una acción ante el ministro de Trabajo para que nos diga si los funcionarios jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social están recibiendo capacitación de un bufete privado, contratado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y de una vez lo digo abiertamente, queremos saber cuál es la relación que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene con el bufete BDS Consultores. De una vez que eso quede claro, que lo desmientan o que lo ratifiquen. ¿Y cuántos recursos públicos se le está pagando a BDS? Tenemos un problema muy serio con la Convención Colectiva de Correos de Costa Rica, S.A., donde a BDS Consultores se le habría pagado 42 millones de colones para que BDS asesore a Correos de Costa Rica, S.A., a traerse abajo un derecho que estaba consolidado, que los empleados de Correos tenían una cesantía de 20 años, de 12 años, perdón, y ahora quieren imponerla con la ley de las finanzas públicas como excusa a 8 años, ¿verdad? Esas barbaridades están ocurriendo y afortunadamente tenemos el derecho internacional en la mano y habrá que invocarlo, que es el camino que la ANEP está siguiendo. Aprovechamos para anunciarle a los compañeros delegados y delegadas sindicales de ANEP en los cuerpos policiales, miembros de seccionales, miembros de seccionales, delegados, que tendremos una conferencia especializada con el doctor Mauricio Castro Méndez para el 16 de enero. El 16 de enero sobre Ley Marco de Empleo Público y los cuerpos policiales. Ley Marco de Empleo Público y los cuerpos policiales, porque también creemos que las tareas en los cuerpos policiales van a ser de calle, compañeros y compañeras, para que saquen a los cuerpos policiales de la regla fiscal, para que a los cuerpos policiales se les respete el costo de vida y para que entendamos, y ahora Mauricio va a dejar un poquito picando la bola en la cancha, ¿verdad?, cómo se puede enfrentar
la ley marco de empleo público a la luz, o los derechos laborales, económicos y sociales de los empleados y empleadas de los cuerpos policiales, precisamente a la luz de la misma OIT y a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que son los nuevos escenarios de lucha que ANEP pretende abrir en los diferentes cuerpos policiales, ¿verdad? Entonces hacemos esas cosas importantes para que sepan que es la nueva bandera de la ANEP, ya lo venimos anunciando, pero tenemos que, dado en el país la renuncia, ¿verdad?, a respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Mauricio, llegamos a la aberración, creo que usted lo sabe, de que cuando tramitaban la ley antihuelgas, la ANEP consiguió un pronunciamiento internacional de prevención al país, desde los derechos humanos de Ginebra, Suiza, de las relatorías especializadas en derechos humanos de libre expresión, de libertad de movilización. ¿Y sabe qué hicieron? Nada. La sala no sabemos qué dijo cuando vio eso, la Cancillería no sabemos qué dijo cuando vio eso, ¿verdad? Por eso dijimos en la conferencia de prensa de esta semana, a propósito de las condiciones de trabajo en el banano y en la piña, ¿verdad?, que Costa Rica hoy en día ya es un país de doble moral en derechos humanos. Somos un país de doble moral en derechos humanos y nos corresponde en estas nuevas condiciones que la bandera militante de la ANEP sea los derechos humanos a la luz del derecho internacional y de los compromisos que el país tiene. La única forma, repito, que Costa Rica no cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, económicos y sociales sellados con el derecho internacional es que Costa Rica, y no sé, se salga de la OIT, se desafilie de la OIT, o que Costa Rica, peor todavía, se desafilie del sistema interamericano de derechos humanos y ponga ahí, cierre la corte, que tenemos la sede ahí en Los Yoses, y que se le diga a otro país de América Latina, coja usted la sede de la corte porque ya en Costa Rica no queremos jugar más con los derechos humanos. Esas aberraciones están ocurriendo, y bueno, nos aprestamos a dar la lucha con la confianza que hemos logrado de miles de personas y la posibilidad de tener costarricenses que nos ayudan a entender, comprender y nos dan la ruta para enfrentar la gravedad de estos procesos. Así que un nuevo aplauso para el doctor Mauricio Castro Méndez en esta sala, y de seguido Mauricio va a contestar algunas de las preguntas más relevantes que se hicieron en la transmisión y luego un aperitivo de cierre con nosotros en la sala. Mauricio, ¿cuál es la recomendación para convenciones que se encuentran en este momento en proceso de negociación? ¿Qué se puede negociar? Nos consultan a través del Facebook. Claro, vamos a ver. Ahí, digamos, lo que hay que tener claro es que, digamos, esa pregunta tiene dos formas de contestarse. ¿Qué se puede negociar? Y se puede negociar, según dice la Sala Constitucional, todo lo que tenga relación con las relaciones laborales, incluyendo los términos de intercambio económico. Eso es lo que dice el voto de la Sala Constitucional. ¿De acuerdo? Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad? Yo siempre lo planteo así. En cualquier oficina pública o privada donde haya alguien con un sello de aprobado, está lo que se denomina el poder del sello, ¿verdad? Si usted va a un banco privado a hacer un trámite, o a un banco público, o a donde sea, pues hay un funcionario público o privado con un sellito que dice aprobado o rechazado. Y si no le pone el sellito, pues tiene el poder del sello. Eso no quiere decir que como esté ejerciendo ese poder sea legal o sea constitucional, ¿de acuerdo? Pero el Ministerio de Trabajo tiene ese sellito, que dicho sea de paso, la OIT dice
que el Ministerio de Trabajo no puede desconocer los términos negociados por las partes. No puede. Ya eso lo ha dicho muchas veces. Y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Uno ante esto tiene dos posibilidades. Uno tiene la primera posibilidad de decir, bueno, qué tirada, yo tenía un derecho que me garantizaba esto, ¿verdad? Pero viene una ley que es ilegal o inconstitucional y me lo vació de contenido, entonces me dice que lo tengo que ejercer solo en esta partecita. Bueno, entonces solo lo paso a ejercer en esa partecita. Esa es una posibilidad. Y entonces te van a poner el sellito muy rápidamente, ¿verdad? Pero probablemente de una negociación colectiva, de un ejercicio del derecho vaciado de contenido, sin sustancia, que es precisamente lo que se quiere. Lo otro es un camino más complejo, y así lo ha sido en la historia universal, cuando la gente reclama sus derechos. Dice no, al poder se le dice no cuando actúa arbitrariamente. ¿Y eso qué implica? Implica problemas. Implica conflictos que no inventaron los trabajadores o los sindicatos, no. El conflicto es que me están diciendo que yo puedo ejercer un derecho de negociación colectiva, pero sin contenido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, si usted firma un adendum a una convención colectiva de trabajo para incorporar estos elementos económicos, ¿verdad? ¿Usted qué es lo que tendría? Tendría una convención colectiva vigente, porque ya la convención colectiva está, pero el adendum es el que le van a rechazar, ¿verdad? Ilegal e inconstitucionalmente. Y frente a ese rechazo es que habría que impugnar primero ante la Sala Constitucional. Y yo tengo la esperanza de que la Sala Constitucional, por esos dos votos que son clarísimos, expresos, ¿verdad? Están en el dictamen, subrayados y en negrita, ¿verdad? Va a declarar con lugar esos recursos de amparo y condenar al Ministerio de Trabajo a inscribir o homologar los adendums a convenciones colectivas que incorporen los elementos económicos, ¿verdad? Bueno, eso si usted mete por un proceso de infracción a las leyes de trabajo, también, pero si es un recurso de amparo, digamos, en general. Quiero sumar nada más, antes de pasar a la otra pregunta, Alvin, yo creo que aquí hay una cosa todavía más irresponsable. Yo no creo que nadie vaya a decir, en este país tenemos que salirnos de la OIT o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que van a decir es eso, hay que aplicar la ley. Y la Procuraduría la va a aplicar, o cualquier bufete privado va a decir hay que aplicarlo en violación a los, ¿verdad? Y los funcionarios públicos de las distintas instancias y demás. Y dentro de 10 o 12 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos va a condenar, incluyendo los daños y perjuicios causados, pero esos funcionarios públicos o privados, ya nadie se va a acordar de quiénes fueron los que provocaron esa violación. Y los daños y perjuicios, ¿quiénes los vamos a pagar? Todos. Pregunta con respecto al tope de la cesantía, ¿verdad? La baja en 8 años. ¿Es aplicable también en las asociaciones solidaristas? Este proyecto incluye eso. Bueno, este es todo un tema que daría para decir muchas cosas. Voy a tratar de sintetizar. Vamos a ver, yo lo pondría así. La Constitución política lo que establece es que si no hay seguro de desempleo y hay una extinción sin responsabilidad del trabajador, hay que pagarle una indemnización, ¿verdad? Una indemnización por despido injustificado. Eso es lo que establece la Constitución. Vino el Código de Trabajo y a eso le llamó auxilio de cesantía. Y le puso un tope de 8 años. ¿Por qué le puso un tope de 8 años? Y porque esa fue la decisión coyuntural de los diputados que aprobaron el Código de Trabajo de 1943, por una razón muy sencilla, porque era la primera vez que el sector empleador iba a tener que pagar un montón de cosas, incluido ese tipo de indemnización. Entonces, como un mecanismo para que se tranquilizaran, le dijeron, no, usted va a tener que pagar la indemnización, pero no se preocupe, no más de 8 meses.
¿verdad? No más de 8 meses. Cuando se discutió la ley de protección al trabajador, recuerden que lo que la ley de protección al trabajador lo que hizo fue decir, vamos a bajar la cesantía de un mes a un número de días laborados por año trabajado. O lo que es lo mismo decir, vamos a bajarlo de 8,33% por mes laborado a 5,33%. Y con este 3%, ¿qué fue lo que se hizo? Crear el Fondo de Capitalización Laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene que ver todo con esta pregunta. Los sindicatos, desde la década de los 80, pero en particular desde 1984, fueron ante OIT a decir que en Costa Rica se había generado un tratamiento discriminatorio a favor del solidarismo y en contra de los sindicatos. La OIT condenó a Costa Rica en un informe en 1991, si no me falla la memoria, diciendo que en efecto existía ese trato discriminatorio y que por lo tanto tenía que equipararse la cancha. ¿Eso cómo se logró? Por la Ley de Protección al Trabajador, por un acuerdo en la concertación durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y por la Ley de Protección al Trabajador. ¿Cómo se equiparó? De la siguiente manera, diciendo, los solidaristas siguen con su régimen, pero quienes no son solidaristas van a tener el Fondo de Capitalización Laboral, es decir, el 3% de lo que hasta ese momento era una expectativa de derecho, la cesantía que se puede ganar o perder dependiendo de cómo termine, se va a convertir en una suma de dinero que el empleador le paga a un fondo individual de cada persona trabajadora sin límite de años. Ni 8, ni 10, ni 12, ni 20, sin límite de años. Usted trabaja 20 años por 20 años, ¿verdad? Y equivalente al 3%. ¿Por qué 3%? Porque el estudio que se hizo determinó que en promedio lo que las solidaristas le pagan de auxilio de cesantía a los trabajadores solidaristas es el 3%. En promedio, hay más y hay menos. Promedio. Entonces con eso se equiparaba y se dijo que esos fondos de capitalización laboral ya no iban a ser administrados solo por las solidaristas, sino por cualquier otra entidad, inclusive entidades sindicales, que no lo han hecho, pero están las famosas operadoras de pensiones y otros entes. Bueno, entonces se equiparó eso. Cuando se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, se presentó también una consulta a la Sala Constitucional sobre el tema. Mario Blanco Vado tenía mucho temor con relación a este tema, porque él decía, vea, recuerde que la Constitución dice que lo que hay que hacer es pagar una indemnización en caso de despido injustificado, y este fondo de capitalización laboral se va a pagar en cualquier caso, haya despido justificado o injustificado. Entonces yo tengo miedo de que si a ese fondo le llamamos auxilio de cesantía, que era lo más fácil decir, el auxilio de cesantía va a seguir siendo un mes por año laborado, pero esta parte se va a pagar en caso de que se extinga la relación laboral por cualquier causa a los trabajadores, y la otra parte solo si es un despido injustificado, es decir, más o menos el modelo solidarista. Mario decía, yo tengo el temor de que la sala lo declare inconstitucional, porque diga, no, el fondo de capitalización laboral se tiene que pagar solo en caso de despido injustificado. Entonces le llamamos de otra manera, bajamos el auxilio de cesantía y no le llamamos auxilio de cesantía, le llamamos fondo de capitalización laboral, para hacerlo completamente separado. ¿Sabe qué dijo la Sala Constitucional cuando le llegó a esa consulta? Básicamente nos regañó, yo me doy por aludido, a Mario Blanco y a mí, que fuimos los que insistimos en esa separación, diciéndonos no hace falta. Porque en aquella sentencia la Sala Constitucional dijo el auxilio de cesantía se puede pagar sin límite de años y por cualquier causa. Lo dijo en la Ley de Protección al Trabajador. Tiempo después, yo no sé si ustedes lo recordarán, hubo un momento en que la Sala Constitucional declaró inconstitucionales por desproporcionadas e irracionales varias cláusulas de convenciones colectivas, incluida una cláusula que rompía y ponía sin límite de años el auxilio de cesantía en la Junta de Protección Social si el despido se producía por reestructuración institucional, ¿verdad? La Sala lo declaró inconstitucional. Fuimos en manifestación, yo en ese momento era asesor sindical de ANEP, y elaboramos un documento. Ese documento
se firmó por todos los sindicatos y nos recibieron todos los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, con excepción de Luis Paulino Mora, que era su presidente. Y ahí a mí me tocó exponerlo. Lo que yo les decía era lo siguiente, a propósito de los solidaristas: vea, es que yo tengo un problema. Yo tengo el problema de que yo doy clases de esto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y no sé explicarle esto a los alumnos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos sentencias. Yo tengo una sentencia del INCOP y yo tengo una sentencia de la Junta de Protección Social. Y las dos sentencias son contradictorias y son dictadas por ustedes, Sala Constitucional. En la sentencia del INCOP, en el gobierno de Óscar Arias Sánchez, se estableció un adendum a la convención colectiva diciendo que ellos tenían una cesantía de 13 años, pero que sí, el adendum estableció que si un trabajador del INCOP era despedido por privatización de INCOP, iba a recibir una cesantía adicional de un mínimo de $5,000 a un máximo de $50,000 con 30 años de antigüedad. Esa sentencia llegó a la Sala Constitucional, yo tengo el voto acá, y ustedes dicen que está todo bien, que no es ni desproporcionado ni irracional porque se negoció por convención colectiva de trabajo. Pero yo tengo esta sentencia de la Junta de Protección Social, donde hay una ruptura sin límite de años, en caso de que el despido se produzca por reestructuración institucional, y ustedes dicen que eso es desproporcionado e irracional. Si yo agarro los montos fijos y yo digo, María entró exactamente igual que Juan el mismo día a trabajar, pero uno en el INCOP y otro en la Junta de Protección Social, se mantienen con el mismo salario, la misma cantidad de años, 30 años, resulta que María en el INCOP, si se privatiza, recibía 9 veces y medio más que Juan en la Junta de Protección Social. Y usted, Sala Constitucional, dice que lo que María recibió es constitucional, que es proporcionado y racional, y lo que Juan recibe es desproporcionado y irracional, a pesar de que es 9 veces y medio menos. Yo les dije, yo siempre digo que yo era muy joven en esa época y más irresponsable, y entonces le dije a los magistrados y magistradas, aquí solo hay dos explicaciones posibles. Una es que yo sea un pésimo laboralista y menos que entienda de derecho constitucional y por lo tanto no puedo explicar lo que no entiendo, porque la otra posibilidad es muy fregada. La otra posibilidad es que para la Sala Constitucional solo puede romperse el tope de cesantía sin ningún criterio, sin ningún límite de ningún tipo, si es para privatizar una institución pública. Anecdóticamente, ¿saben qué pasó? Solo teníamos el por tanto en esa época, y más o menos como 3 meses después nos llegó la sentencia que declaraba inconstitucional la norma de la Junta de Protección Social con otra sentencia engrapada, que anulaba esta sentencia, declaraba constitucional la ruptura sin límite de años de la cesantía en la Junta de Protección Social. Un poquito de vergüenza tuvieron los magistrados en esa época. Pero después de eso, obviamente la Sala Constitucional dictó primero lo que fue su jurisprudencia, decir, no, el tope de cesantía se puede romper, pero hasta 20 años. 20 años es lo razonable y desproporcionado. Y lo que nosotros decíamos es, ¿y por qué 20 años? ¿Y por qué no 20 3/4? O 1, o 7 y medio, o 8 5/4. ¿Por qué? Es decir, es una arbitrariedad absoluta de la Sala Constitucional. Pero la Sala legisló, lo cual no es su competencia por medio de ese voto. Después dictó la nueva jurisprudencia que dijo, no, ya lo vi bien, el voto y el tope no es de 20, el tope razonable que se puede tener es de 12 años. ¿Y sabe qué dijo en ese voto? Dijo, pero ahora sí tengo un criterio. ¿Sabe cuál es el criterio para decir que son 12 años? Que 12 es 50% más de 8. Así lo dice la sentencia, es decir, es tragicómico. Es tragicómico, pero eso dice la sentencia. Pero la fresa del pastel que va para contestar esta pregunta general, se presenta una acción de inconstitucionalidad entonces en contra de la regulación de cesantía en las asociaciones solidaristas. Porque usted sabe que en las asociaciones solidaristas usted le pagan la cesantía sin límite de año y se la dan como derecho adquirido independientemente de cómo termine la relación laboral. Entonces se presenta la acción de inconstitucionalidad en el sector público, diciendo, bueno, pero hay una ruptura de cesantía sin límite de año y como derecho adquirido.
¿Y sabe qué dice la Sala Constitucional? Ah, no, pero es que ahí es distinto, porque las asociaciones solidaristas sí generan un bien social. ¿Está claro? Entonces, la jurisprudencia de la Sala Constitucional restituyó el tratamiento discriminatorio por el cual nos condenó la OIT en su momento, en materia de cesantía. Entonces, ¿es violatorio? Por supuesto que es violatorio. ¿Excede las competencias de la Sala Constitucional a la hora de legislar y establecer arbitrariamente esos topes? Por supuesto que lo es. ¿Viola lo que ya la OIT le dijo a Costa Rica en materia de discriminación respecto del tratamiento de auxilio de cesantía? Por supuesto. ¿Va en contra de su propia jurisprudencia histórica? Por supuesto. ¿Verdad? Pero ese es el estado de situación actual. ¿Queda otra? ¿Qué se puede hacer? Ya aprobada la ley, entra a regir ahora en marzo del 2023. ¿Se puede hacer algo más? ¿Hay alguna esperanza? Yo siempre digo a nivel personal que yo soy optimista por naturaleza. El mundo cada vez me lo pone más difícil, pero yo soy optimista por naturaleza. Lo que pasa es que en esta materia siempre recuerdo al estimable Guido Vargas de UPA Nacional, sindicalista del sector agrícola. La pelea es peleando. En estos temas nadie le va a regalar nada, a nadie, porque nunca lo ha hecho. No lo hizo en el siglo XIX, no lo hizo en el siglo XX y no lo va a hacer en el siglo XXI. Es decir, aquí hay esto apela a las contradicciones fundamentales entre capital y trabajo, entre los que piensan que el poder solo lo puede ejercer el gobierno y que las organizaciones intermedias como los sindicatos no tienen que tener absolutamente ningún poder en violación de los derechos humanos. Entonces, vamos a ver, aquí nosotros tenemos del lado de los derechos humanos todo lo que ha dicho la Corte Interamericana, todo lo que ha dicho la OIT y lo que ha dicho la misma Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista jurídico, tenemos los instrumentos, ¿verdad? Yo no le voy a decir a las organizaciones sindicales qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada organización sindical sabrá qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la defensa de la libertad sindical, de la defensa de la negociación colectiva, del no tratamiento discriminatorio para organizaciones sindicales o para las mismas personas trabajadoras, ahí está absolutamente toda la argumentación y que, insisto, no es una argumentación inventada, ¿verdad? Está construida a partir de esos instrumentos internacionales, de lo que han dicho organizaciones internacionales y de lo que ha dicho la misma sala constitucional. Por último, ¿dónde pueden las personas encontrar ese criterio o el análisis que se realizó con respecto a la Ley Marco de Empleo Público y para quiénes aplica? Si también aplican, bueno, ya decíamos que los policías, pero ¿para quiénes aplica esta ley? Ok. Sí, aprovecho para decir, esta actividad con relación a la fuerza pública es, digamos, exactamente esta misma actividad, pero haciendo algunos énfasis o algunos ajustes relacionados con la fuerza pública, ¿verdad? Entonces vamos a explicar de nuevo el dictamen, que es lo que yo puedo hacer, lo que como universidad hemos dicho, por eso estoy acá, pero haciendo algunos matices específicos que tienen que ver con la regulación de la reforma procesal laboral y otros elementos para la fuerza pública. Pero el dictamen, por supuesto, está disponible, es público, yo con todo gusto se lo puedo, ya lo tienen, ¿verdad? Pero tal vez la ANEP lo puede guindar en su página ahí para que lo baje cualquier persona y lo pueda consultar sin ningún problema. Recuerde que somos una universidad pública y como tal, precisamente lo que decía, el conocimiento que generamos es precisamente para esto, no para que se quede en una anaquel allá metido, sino para que sea compartido, ¿verdad? Y discutido, ¿verdad? Por la comunidad nacional, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a llegar hasta aquí en la transmisión, todavía dando la cierre. Bueno, en el sitio web de la ANEP, que es anep.cr, en anep.cr, va a estar en próximas horas el dictamen del que habló el compañero Mauricio, va a estar disponible ahí en lugar visible en el sitio web, va a estar disponible
hace tiempo lo está, pero Eugenio, vamos a refrescarlo. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Visible, bueno, pero lo vamos a reiterar que está ahí, sobre libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga con perspectiva de género. Vamos a tratar de refrescar también en la MEP, en la web de la NEP, las opiniones de la OIT, ¿verdad? Y aprovecho para decir que en próximas horas también va a estar disponible para que lo bajen los afiliados y las afiliadas, el texto jurídico del reclamo administrativo por el costo de vida del 2020, 2021 y 2022, lo que ya se ganó en la Caja Costarricense del Seguro Social, para que lo presenten según un video explicativo que va a salir en próximas horas. Y quienes deseen pelear ese reajuste por costo de vida, que aún no son socios o socias de ANEP, pues se afilian y lo reclaman con nosotros para llevarlo a sede judicial en el paso 2. Pero además recuerden también que es muy importante ser socio y ser socia de ANEP para lo que se refiere a la Ley Marco de Empleo Público, que también vamos a pelear en sede constitucional y en el litigio internacional en materia de derechos humanos. Recordamos que en esto de la Ley Marco de Empleo Público, el hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, dijo que esa ley, como en efecto lo es, era un adefesio jurídico. Hoy ya sabemos que es una ley esquizofrénica. Nosotros le veníamos diciendo ley perversa, pero no, es una ley esquizofrénica, ¿verdad? Entonces, la mejor recomendación que uno le podría hacer al presidente de la República, y esperamos mandarle una carta en estos días, una carta abierta, es que no la ponga en vigencia. No la ponga en vigencia. La prudencia aconseja. Vamos hacia un caos institucional. Vamos a una espantosa contradicción de normas. Vamos a un enredo jurídico, a un galimatías jurídico de proporciones inenarrables. Lo más conveniente es que no la ponga en vigencia. Y esa va a ser la petición de ANEP que le vamos a hacer en estos días, con una carta abierta, repito, que se la vamos a plantear al gobernante en función de lo que dijo en campaña, ¿verdad? Una ley que es un adefesio jurídico y hoy se graduó de esquizofrenia jurídica, esa ley marco de empleo público, ¿verdad? Entonces, agradecerle nuevamente, Mauricio, su colaboración desinteresada, recordar la charla del 16 de enero para dirigentes y delegados sindicales de los cuerpos policiales. Sistema penitenciario, Policía de Migración, Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Policía Fiscal y hasta Migración y OIJ, que también son, y Tránsito, por supuesto, también quedan invitados con la inscripción previa. Muchísimas gracias. Aún no sabemos. Ahí se les informará dónde será, pero será presencial. Será presencial. Y de verdad, Mauricio, muchísimas gracias. ¿Verdad? Cerramos la transmisión en este momento y nos quedamos un toquecito aquí, los privilegiados y las privilegiadas que estamos en esta sala. Muchas gracias.